L'imperativo funziona así, igual que en español, ¿ya? Primero el verbo, después todos los demás. ¿Es claro? Obviamente el imperativo es una forma de presente. La orden será ahora, la orden no se puede dar para el pasado. ¿Puede darse una orden hacia el futuro? Sí, hacia un futuro inmediato no está mal. Pero va a seguir siendo así. El imperativo es directo compañero del presente. ¿Ya? Entonces, sí. Ok. Entonces vamos a ubicar las obras que tenemos. A ver, la Nummer 2. Fíjense que tenemos allí un recuadrito con las indicaciones, las órdenes. A ver. ¿Cuál puede ser? Ya, lesen Sie. Exacto. Y eso es obviamente lea usted. Lesen Sie. Y el número 3. Hören Sie. Hören. Vamos a pronunciar ese verbo. Hören. Hören Sie. Hören. Hören. Ahora salir. Ojo. Es una mezcla de ¿por qué? ¿Ya? Sí, cuidado no pronunciar una U. Porque si pronuncian una U, ¿qué sucede? ¿Qué es el verbo hören? Hören es escuchar, pero hören es grave. Claro, este es un tema jodido, ¿ya? Bueno, significa salir a buscar putas. Entonces, no podemos joder. O pronunciamos bien, o metemos la pata. Claro, sí. O sea, no puedes decir porque hay que salir a buscar putas. A todo lo que implica las putas, ¿entienden? Bueno, o sea. Sí, y encima el imperativo. Claro, gravísimo. Ok, bien, entonces, ¿cómo decimos? Hören. Ok. Y el último, ¿qué será? Schreiben Sie. Escriba usted. Schreiben Sie. ¿Ya? Ok. So, vamos al próximo ejercicio, ¿ya? La parte 2. Arbeitsanweisungen ordnen Sie zu. Ordnen Sie zu. Y tenemos que la primera ya está hecha y va con la E. Y eso es fragen Sie. Pregunte usted. Fragen Sie. ¿Y qué será la Nummer 2? Hello. Ja, antworten Sie. Responda usted. Antworten Sie. A ver la Nummer 3. Ja, kreuzen Sie an. Exakt. Also das ist ja Marke con una cruz. Kreuzen Sie an. Ja? Okay, und Nummer 4. A ver, dígelo, dijimos hace un ratito. Ja, ordnen Sie zu. Exakt, ja. Porque esto es ordenar una cosa, respondo de otra. Eso es ordnen Sie zu. Estamos en la página 16. Bitte. Bueno, ya que tenemos la número 5. A ver, ¿qué es eso? ¿Lo quieres? Notieren. No. ¿Cómo? Sortieren. Ja, gut, das ist es. Sortieren Sie. Ja. No sé, dijeron otra cosa y yo entendí sortieren. Bueno, vale. So, ahora vamos con la Nummer 6. Y la Nummer 6 dice markieren Sie. Exakt. Das ist es. Yo también la sé. Ah,
Ya, fíjate cómo escribieron, así que la 6 es más quieren sí. Y la 7 es fácil, sí. No tienen sí, exacto, no tienen sí. Bien, vamos a la 8 y eso es ergänzen sí, muy bien. Y la última, número 9. Vergleichen Sie, ya, eso es comparen, ya. Si tienen el PDF, verán que son de dos colores diferentes, así que hay que vergleichen, hay que comparar, ya. Kreuzen Sie an. Marque con la lista, ya. Bien. Vamos ahora con los símbolos que usa el libro. Symbole, ¿ya? Literalmente símbolos. Symbole. La Y siempre la vamos a leer alrededor como U, ¿ya? Como la U con una, el mismo sonido, ¿ya? Y la pregunta, was, ¿qué corresponde? Kreuzen Sie an. Bien. Tenemos entonces un dibujito de un pulso. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué cosa? ¿Algo qué? Ok, vamos con la número 2, una boquita. Eso, Phonetikregeln. Y la número 3, ¿qué será eso? Hören, ja, Text hören. La número 4 tiene una llave. ¿Qué podrá ser eso? Bitte? Ja? Strategie. Ja, Strategie. ¿Y esto que dice gente ahí? Partner. Partner, Arbeit o Gruppenarbeit. Ja, das ist es. Weil wir Nummer 1 quedó Grammatikregeln. Ja, ok. So. Bien, así que ya sabemos lo que significan. Nos vamos a un dibujo grande y tenemos vocabulario del curso, ¿ya? Así que aparece allí im Kurs. Ese im vendría a ser algo así como en el, todo junto, como nuestro del y al. En alemán existe im, ¿ya? Donde acoplamos la preposición in más el artículo. Entonces nos queda im, ¿ya? Y decimos en él. ¿Qué tenemos acá? Gegenstände im Kurzraum. Gegenstände, objetos. Gegenstände im Kurzraum. Kurzraum es lo mismo que Klassenzimmer. Vieron que hoy en el WhatsApp les puse Klassenzimmer, ¿ya? Eso es aula. Y la otra palabra tenemos acá Kurzraum. La palabra Raum significa espacio, ¿ya? Y la palabra Zimmer significa habitación. So, ¿qué tenemos que hacer? Schreiben Sie die Wörter in die Tabelle. Hay que escribir las palabras en la tabla. Mucho esto de ese ejercicio. Yo preferiría que memoricen estas palabras y ya. Bueno. Tenemos allí DVT. Ojo que es así en alemán, no es DVD, es DVT, ¿ya? Y esto es un DVT player, o sea, así funciona la sigla es en alemán, pero después es el player. Okay. Y tenemos Hallo. Y tenemos Fernseher. ¿Qué es el Fernseher? El televisor, ya. ¿Y por qué en todo el mundo tenemos TV o televisión o televisia o televisio y en alemán Fernseher? Esta es parte de los memes.
como Tigre, es griego. Isdea es visión. Ok. ¿Y qué fue primero? ¿Television, televisión o Fernseher? ¿Cuál de las palabras nació primero? Fernseher. Muy bien. ¿Por qué? ¿Y quién inventaron el televisor? ¿Qué alemanes? Los nazis. Exactamente. Ya. ¿Para qué lo inventaron? Sí, siempre, siempre. Pero esto lo inventaron para los juegos olímpicos. ¿Ya? Entonces, por primera vez en el mundo, se transmite una señal en vivo y en directo. ¿Cómo se transmitió? Obviamente no todo alemán tenía un televisor en la casa. En toda Alemania había solamente 24 televisores. Y estaban repartidos por toda Alemania. Esos 24 televisores no son como ese que está allí, no son como los que tenemos en casa. ¿Ya? Los televisores eran en realidad proyectores. Lo que pasa es que proyectaban en vivo y en directo. Por eso hablamos de televisores. Y la forma que tenía era de un hexágono. ¿Ya? Y ese hexágono tenía en el medio una lente muy grande, muy potente, y un botón para el encendido, otro para el volumen y otro para sintonizar. ¿Qué se sintonizaba? Como tenemos ahora el cable coaxil, porque nos vienen y nos dicen que tenemos fibra óptica. Pero el pedacito de fibra óptica más o menos es esto. El resto sigue siendo cable coaxil. Y cable coaxil fue inventado también por los nazis para la transmisión televisiva. Entonces, desde una central salía todo el cablerío a las 24 televisores que tenía Alemania. ¿Ya? El cable coaxil obviamente era parecido al cable del telégrafo. Es decir, que ya había un previo, teníamos el cable del telégrafo, entonces lo reforman y teníamos el cable coaxil para la televisión, porque el telégrafo no te transmitía imagen, ¿está? Entonces, debía transmitir la imagen. Para eso crearon una cámara, mega cámara, que se llamaba Kanonenkamera, o sea, ¿cámara qué? Cañón. Claro, cámara cañón, esos nombres así tan amables de la nazis. Cámara cañón porque era una cámara que googleenla, porque aparece en todas partes esa canon en cámara, enorme, con una lente que era una cosa así, y el problema que había en ese momento era que la transmisión se podía hacer desde una sola cámara, no desde 3 o 4, eso era imposible. Entonces estaba la Kanonenkamera apuntando a todo el estadio olímpico. Y lo primero que se transmite a esos 24 televisores es el discurso inaugural de los Juegos Olímpicos por Hitler. O sea, esa fue la primera transmisión televisiva. ¿Dónde estaban esos 24 televisores? Dijimos repartidos por toda Alemania. Y dije que tenía una forma de hexágono, que tenía la lente, que tenía para el volumen. El volumen, obviamente, que lo que se conectaba al televisor eran parlantes. El televisor ese no tenía parlantes, era televisor proyector. Entonces, los 24 televisores estaban en las ciudades más grandes de Alemania y estaban en lugares estratégicos. ¿Cuáles eran los lugares estratégicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Vos venís por el libro? Ah, saludar, el libro. Repartidos por toda Alemania dijimos que estaban en lugares estratégicos, como por ejemplo, lugares muy grandes, como ser otros estadios de fútbol, ¿ya? Todo bien protegido por si llegaba a llover, porque el clima era malo, y en las explanadas de las estaciones de trenes y el hall central de los Postamt, del correo central de las ciudades. ¿Ya? Entonces allí
estaban repartidos con 24 televisores y por primera vez entonces se transmite el discurso de Hitler, por primera vez se transmite algo en vivo, ¿ya? Obviamente que eso implicó para los técnicos, ingenieros y científicos romperse la cabeza mal, ¿ya? Porque ¿qué teníamos de medio de comunicación? La radio, ¿ya? El diario, el cine. Entonces había que buscar algo que fuese una punta de un iceberg que demostrase que Alemania era superior al resto del mundo. ¿Entienden? Lo lograron lamentablemente. Así que por eso el nombre está en alemán. Lo que se hizo fue traducir este nombre Fernsehen a nuestros idiomas. Y se tradujo con un pedazo de griego y un pedazo de latín. ¿Ya? El verbo mirar televisión, le vamos a mandar una minúscula y sacamos la L y ponemos la L. Entonces existe mirar televisión, Fernsehen. Fernsehen. ¿Está? Bien. ¿Qué otro invento? Ya que estábamos hablando de estos seres, ¿qué otro invento hicieron? Un invento sumamente importante, pero sumamente importante. ¡Aló! ¿Cuál? Ese intento, para darles una pista, al principio abarcaba una habitación enorme. Y cuando Hitler lo vio que era tan grande, tan pesado, dijo, bueno, esto en 3 meses lo tiro por la mitad. Técnicos, ingenieros, científicos. ¿Prensas de impresión? Lo tiro por la mitad. ¿Qué cosa? ¿Prensas de impresión? Para impresión. ¿Computadora? Sí, la computadora. Exactamente. Lograron, porque aparte uno le podía decir a Hitler, mire, eso es descabellado, es muy grave, no podemos reducirlo a la mitad de la habitación. No, le decías eso y el tipo, campo de concentración, fue. Entonces lo lograron. Pero cuando Hitler lo vio, dijo, es muy grande. Achíquenlo en 2 meses a la mitad. Y lograron achicarlo. Y el tipo otra vez, viendo la bola, es muy grande. Hasta que lograron que tuviese el tamaño de 2 placares, una cosa así, ¿ya? 2 roperos. Entonces el tipo ahí se conformó. Y la primera computadora fue usada, obviamente, para Europa. Es decir, la clasificación de los seres humanos para derivarlos a los diferentes campos de concentración. ¿Por qué a los diferentes campos de concentración? Porque a donde iban los judíos no iban los gitanos. A donde iban los gitanos no iba la comunidad que hoy llamamos LGTBIQ+. A donde iban ellos no iban los enemigos políticos. ¿Quiénes eran los enemigos políticos? Los socialistas de verdad. Digamos de cuenta que Internet hoy está diciendo que los nazis eran socialistas. No eran socialistas. El socialismo no es anti-determinado grupo humano. El socialismo es abierto. ¿Está? El socialismo no está en contra de los otros grupos políticos. Entonces, ¿por qué hablamos de nacionalsocialismo? Porque el tipo de Rajoy tomó el término que estaba en boga en ese momento. Se sirvió del término, nada más. Lo usó para su beneficio. Enseñar, pero obviamente son una de las ultraderechas más aberrantes, ¿ya? Entonces, el tipo tenía clasificado, por un lado, el judaísmo, por otro lado, los gitanos, por el otro lado, las religiones que no estaban a favor del nacionalsocialismo, y tengamos en cuenta que había muchas que no estaban a favor. Por ejemplo, ¿quiénes terminaron en un campo de concentración? Los testigos de Jehová. A Goebbels le caía bien, pero a Hitler no. ¿Por qué a Goebbels le caía bien? Por el trabajo, según los nazis, que podían hacer de cooptación del cerebro. Y eso les caía bien. Pero por el otro lado, vieron que los testigos de Jehová no saludaban una bandera, no tenían esto de este es superior al otro porque
no saludaban a un escudo y en el nacionalsocialismo andaba a no hacer reverencia a una bandera. Gravísimo, campo de concentración. Obviamente que también fueron a parar muchísimos católicos, muchos curas, por sobre todo en Polonia. Polonia siempre ha sido muy católica y el nacionalsocialismo destruyó el catolicismo polaco. ¿Ya? Por eso, después tuvimos un papa polaco como un resarcimiento a toda esa monstruosidad que tuvieron que sufrir los curas y la curia como generalidad en Polonia. Luego tenemos también diferentes evangelismos. El caso, por ejemplo, de los adventistas del séptimo día. ¿Qué hacen? Santifican el sábado. Igual que los judíos. Entonces eso no les cayó bien, pero fuera de Alemania, lamentablemente, el adventismo adhirió al nacionalsocialismo. Y el adventismo tuvo que pedir perdón a la humanidad fuera de Alemania por haberse congraciado con el nacionalsocialismo. Y lo mismo tuvo que hacer la Iglesia Luterana Alemana. Porque la Iglesia Luterana Alemana pasó a ser una especie de iglesia para toda Alemania. Como acá teníamos el catolicismo en su momento para toda la Argentina, así debía ser con el luteranismo. Por más que el luteranismo no se escondiera con el nacionalsocialismo. El luteranismo, terminada la guerra, también debió pedir perdón a la humanidad. Porque cuando se empezaron a saltar todas las atrocidades del nacionalsocialismo, obviamente que adhirieron a algo de monstruos. Entonces tuvieron que pedir perdón. ¿Qué otra religión más? Obviamente que los santos de los últimos días, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que viene a decir que hay otro evangelio y que es de los indios de América. Entonces, campo de concentración. Rosacruces, cosa rara, cosa esotérica, adentro, campo de concentración. Y así miles de religiones. ¿Por qué? ¿Por qué atacó tanto a las religiones? Más allá de que las religiones se opusieran, más allá de eso, por un hecho significativo. El nacionalsocialismo había creado una propia religión. Una propia religión donde Hitler era la encarnación del Mesías que venía a traer orden y disciplina a la humanidad. Y por supuesto exterminar a todo ese grupo humano inútil. Entre los cuales estamos nosotros, obviamente. ¿Por qué estamos nosotros? Por un hecho muy sencillo. Argentina estaba muy bien vista en Alemania. ¿Por qué? Primero por esta cosa del granero del mundo. En esos tiempos, obviamente, era muy necesario tener un lugar en el mundo que tuviese buena tierra y poder alimentar bien a la raza superior. Por otro lado, Alemania tenía un ministro de Agricultura que era argentino, Walter Darré. Walter Darré. ¿Lo sabían? Investiguen. Para la próxima clase quiero que me cuenten algo de ese tipo, de Walter Darré o Walter Darré. ¿Ya? Darré es apellido francés, pero los ancestros del tipo venían de Alemania. ¿Ya? Entonces por eso Hitler lo toma como un referente y lo coloca de ministro. Por eso Argentina fue uno de los lugares elegidos para un gran genocidio, es decir, desterrar a todo aquel que viviese en una zona bucólica y además de eso, quitar ciudades inútiles. ¿Rosario era una ciudad inútil? No, pero capaz que Rufino sí, capaz que Teodolina sí. Entonces eso había que arrasarlo con la gente adentro, obviamente, y convertir todo en un gran granero del mundo. ¿Ya? O sea que la idea esa también pegó bien en el nacionalsocialismo. Por eso la derecha detesta la cuestión fabril. Ahí lo tenemos. ¿Ya?
Bien. ¿Tenemos algún aprendido más metido allí? Sí. Lamentablemente se ha perdido muchísimo de lo que es toda la documentación en nuestro país. Y se ha perdido obviamente a propósito. Se ha perdido muchísimo. Porque había gran cantidad de porteños que adherían al nacionalsocialismo, que obviamente acá no sale muy bien. A ver, ¿qué se hizo en ese momento? En ese momento, a los directores de las instituciones alemanas que no adherían al nacionalsocialismo, se los expulsaba. Cuando no se los mataba, acá. ¿Y había algún problema con el gobierno de Ortiz, de Castillo, de Ramírez, de Farrell? No, ningún problema. Es más, estaban felices, atendían al sistema. ¿Ya? Entonces por eso se vapuleó muchísimo y se ocultó muchísimo. ¿Vinieron durante la guerra o antes de la guerra alemanes acá? Sí. ¿Se quedaron? Sí, se quedaron. ¿Y se quedaron para qué? Se quedaron para instruir. ¿Y instruir a quiénes? Por ejemplo, docentes para instruir a los niños y crear una generación nazi de niños descendientes de alemanes. Por ejemplo, en Entre Ríos, el nacionalsocialismo donó gran cantidad de edificios para escuelas, edificios que a posteriori fueron, digamos, incautados durante el peronismo y derivados a otra cosa, ¿ya? De modo tal de que no se siga propagando el nazismo acá, ¿ya? Y resulta ser que en Rosario tenemos un edificio que está en la Escuela Técnica 467 Ovidio Lagos, acá en Corrientes, donde trabajo, Corrientes al 600, y esa escuela fue expropiada por el peronismo. No se devolvió nunca a la colectividad alemana, por eso funciona en la escuela, ¿ya? Y en ese momento que estaba allí el club alemán y el colegio alemán. Las dos cosas. Obviamente era el punto de reunión de los nazis rosarinos. ¿Ya? ¿Quedó material? Sí. ¿Dónde está? En el subsuelo. ¿Se puede acceder al subsuelo de la escuela? No. Está sellado herméticamente. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. La población en ese momento, cuando estaban ocurriendo todos los exterminios y las persecuciones a todos estos grupos, la población común, o sea, la población aceptada, ¿cómo veía eso? ¿Legitimaba eso? ¿Consideraba que eso era normal? ¿Normalizaba eso? ¿En Alemania o acá? En Alemania. En Alemania. La población común tenía que ser 100% aria. Entonces pasaban los muchachos de la Hitlerjugend, de la juventud hitleriana, y relevaba. A ver, de todos estos, ¿quién es ario? Entonces, ¿qué hacían? Mediciones del cráneo. Con una cosa que como si no se visita un círculo entero, y entonces te medía la capacidad craneal. Después la distancia ocular. Entonces, viste que hoy si vos vas al óptico y tenés que hacer anteojos, se te mide la distancia ocular. Porque uno cree que tiene los dos ojos bien alineados. No, claro. Siempre hay una décima de milímetro o un milímetro que hay un desenfoque, ¿ya? Pero también te medían eso, a ver si era aire puro, porque el aire puro tenía que ser perfecto. Te medían los pies, te medían las manos, te medían la altura, el color del cabello, tenían una cartilla con pelo pegoteado, a ver en cuál entraba tu pelo. Más pelo que tienes, obviamente, ¿ya? Y así todo, ¿entendés? Entonces había muchos que no entraban, porque obviamente que, por más que estemos hablando de los años 30, desde ya que hubo migraciones en Europa de todos lados hacia todos lados. Entonces no podemos pretender una pureza racial al 100%. ¿Qué hicieron entonces para demostrar que existía una pureza racial al 100%? Si ustedes ven las fotografías de esos tiempos, se van a encontrar con que adelante,
supongamos, no sé, una manifestación a favor de Hitler en el centro de Berlín. Bueno, delante de todo estaban los rubios de ojos celeste, alto, más o menos lindo y qué sé yo. Y allá al fondo, el que tenía el pelo oscuro, el que no era tan blanco. Entonces, en mi caso, yo estaría al fondo, pero yo no soy tan blanca como un animal. Yo tengo la altura de un animal. ¿Entienden? Entonces, a eso los iban relegando para el fondo. No los mandaban al campo de concentración. Porque no podés mandar a todo el mundo. Porque te quedas sin gente. ¿Está? Entonces, por eso, cuanto más al fondo, tanto mejor. ¿Ya? Lo mismo con el tropas. Ustedes ven los lanza eran los del ejército que marchaban. Entonces, en la fotografía, adelante de todo y con el casco colgado del cinturón, para que se vea el pelo rubio, los tenés a todos blanquitos. Allá al fondo marchan los que no son altos. O sea, los tipos pensaban todo para demostrar que Alemania era superior. No dejaban un solo punto en fuga. ¿Eso está bien? A tal extremo, la locura, que cuando anexan a Austria, lamentablemente eso no se considera como el inicio de la Segunda Guerra. El inicio de la Segunda Guerra se estipula cuando se invade con la Blitzkrieg a Polonia. Pero previo a Polonia, es decir, previo al 39, en el 37 y en el 38, tenemos la anexión completa de Austria. ¿Y ustedes creen que los austríacos estaban contentos con esa anexión? No. Porque que el tipo haya sido austríaco no significaba que los austríacos lo avalasen. Obviamente que siempre hay un grupo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo? No es alemán. Bueno, podemos hablar de bueno, la cosa es que al marcar el solo punto de fuga, obviamente que esto de la anexión del Anschluss de Austria a Alemania no fue considerado como una agresión a Austria. Cuando tenemos tonelada y media de desaparecidos austríacos por no concebir al nacionalsocialismo como propio. Y menos aún esos territorios como Böhmen, Bohemia, Alsacia, ¿ya? Que también fueron anexionados así de una y de buenas a primeras, sin consulta previa. Obviamente el nacionalsocialismo no consultaba nada, actuaba, hacía. El pagamento lo cerró. Y las elecciones fueron tan fraudulentas que cuando en el 33 asume Hitler, si ustedes hubiesen visto lo que era la boleta electoral, si quieren pegar un tiro. La boleta electoral era un papel que decía si querías votar a Hitler, sí o no. Y decía ya, así con un círculo enorme, y nadie con un circulito así. Entonces, ¿qué hacía el tipo que no sabía leer y escribir? Decía, mira, un círculo grande, marca ese. Y así asumió. ¿Entienden? O sea, todo fraude, todo desastre, ¿ya? Y todo con la consigna del bienestar. Y si ustedes indagan sobre el bienestar en la época del nacionalsocialismo, van a decir, pero al fin y al cabo el tipo levantó a Alemania de las cenizas, porque nadie tenía. Y sí, es verdad, pero todo con el trasfondo de una guerra cruel y de un exterminio masivo poblacional de toda Europa. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué otro invento tenemos del nacionalsocialismo? Importantísimo para el día de hoy. La Autobahn, autopista. Las autopistas fueron creadas para invadir todos los países de los alrededores. Tengamos en cuenta que Alemania tiene como países limítrofes Holanda, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Suiza, Liechtenstein no, pero está ahí amarillo, Austria, la República Checa, Polonia y Dinamarca. 9.
entonces trazaron las autopistas de norte a sur, de este a oeste, para poder invadir todo. ¿Y por qué autopistas? Por la seguridad de los vehículos. ¿De qué vehículos? De los vehículos pesados. Entonces, por esas autopistas podían circular todo tipo de camiones llevando cargamento militar o llevando soldados y todo tipo de tanques. Entonces, cuando ustedes dicen, pero creó las autopistas, sí, pero las autopistas para invadir al vecino. Eso no es nada bueno. ¿Entienden? Entonces, los inventos que tenemos hoy, lamentablemente, vienen del horror que nos falta. ¿Ya? ¿Sirvió la Segunda Guerra para que nosotros hoy tengamos esos inventos? Lamentablemente sí. Horrorosamente sí. Del mismo modo que hoy tenemos celular por otra guerra. ¿Por cuál? La guerra del Golfo. Ahí aparecieron los celulares. Y después se expandieron por todas partes. Es decir, que parece que somos lo suficientemente monstruosos como para crear cosas tecnológicamente positivas a partir del espanto. Del espanto del otro. No fue el espanto estadounidense. Estados Unidos no sufrió nada en la guerra del Golfo. ¿Entienden? El que cagó fue igual. Bien. Otro invento nazi. ¿Cuál es? Todo tipo de vehículos pesados, que después todos copiaron. Porque claro, los camiones de nueva generación, los tanques impresionantes y toda la porquería militar de la nada la reconstruyó al máximo. Pero Alemania no tenía armamento. El Tratado de Versalles decía que Alemania no podía tener armamento. Y Hitler dijo, me importa un carajo. Y lo hizo. Y lo creó. Y todas las empresas metalúrgicas alemanas, privadas, el tipo de la potencia les otorga toda clase de créditos, por eso no es socialismo, obviamente, les otorga toda clase de créditos como para que trabajen maravillosamente bien en la investigación científica armamentística. No crearon la bomba atómica, pero estuvieron a punto de crearla. Hay unos territorios en el noreste de Alemania donde hay una serie de islas en el mar Báltico que todavía hoy no pueden ser pisadas por la cantidad brutal de radiación que tienen. Una de esas islas se llama Peenemünde, que es la más afectada de todas. Y no vayas a intentar pescar por la zona porque sacar el pescado de tres ojos de los Simpsons. Claro. Ganz genau, exactamente. ¿Ya? A desgracias, no lo lograron, porque si no, no contaré una historia. Bueno, volvemos por acá. Otro día seguimos con los niveles, así que son, la verdad, muchísimos. Bien, si tenemos un DVD, tenemos un CD. Entonces hablamos de CD player, ¿ya? Y de CD, ¿ya? De CD y de DVD. ¿Qué más tenemos? Die Tafel, el pizarrón. Die Tafel. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos? Algo que ya nadie usa, der Obertheat-Projektor. ¿Ya? No creo que nadie lo use hoy en eso. Yo por lo menos no lo puedo hablar. Bien, y tenemos del otro lado das Kurzbuch. ¿Qué es das Kurzbuch? El libro del plan, el libro del curso, claro. Y al lado tenemos das Heft. Y eso es el cuaderno. Ya, exacto. Y al lado del cuaderno, der Bleistift. ¿Qué es un Bleistift? Lápiz. Bleistift. Un lápiz, exacto. Bleistift. ¿Y por qué se llama Bleistift? ¿Qué es Blei? Es un nombre muy antiguo, antiquísimo. De la Edad Media es el nombre Bleistift. Blei significa plomo y Stift, cosa que escribe. Antiguamente no existía, sí existía el grafito, pero no se usaba para escribir, se usaba el plomo.
Entonces, cuando ustedes ven los dibujos que hacían los copistas, los monjes, en sus abadías, hacían unos monstruos, una cosa con 5 cabezas, 20 ojos, 300 dentaduras, porque estaban totalmente falopeados con plomo. El plomo produce alucinaciones, en principio, e inmediatamente después la muerte, porque el plomo se asienta en la sangre, ¿ya? Entonces, claro, se dejó de usar, pero se dejó de usar recién cuando se dieron cuenta que esas no eran cuestiones satánicas, esas eran cuestiones de la propia intoxicación por plomo. Entonces, ¿cómo? Morían de saturnismo, exactamente, claro, sí, por eso esta gente tenía tanta cantidad de alucinaciones. Tanto se hablaba de la cosa demoníaca que tuvimos una inquisición total, ¿entendés? Todo por culpa del plomo. O sea, gravísimo lo que sucedió en toda Europa. Y después, como ya era costumbre, se fue dado para pegar. Ya no había más saturnismo, pero por si acaso seguimos matando. ¿Ya? Bien, entonces, ¿quién descubre el grafito? No tenemos la más pálida idea, pero ya para el siglo XIX se usaba el grafito para escribir. ¿Ya? ¿Cómo se usaba? Se usaba una varilla de grafito. El tema es que el grafito se quiebra, se rompe, te mancha los manos. ¿Dónde se usaba el grafito? ¿En las escuelas? No. Se usaban las carpinterías. Y el problema que tenían era las maderas, no de qué color era así, no creo que está teñido, la madera original es clara. El problema eran las maderas claras, que el carpintero al tocar el grafito se chascaba los dedos y dejaba todas las huellas digitales en las maderas. ¿Ya? Entonces, un tal Johann Faber, ¿lo conocen? ¿Comenté algo de esto? No. El señor Johann Faber estaba en una carpintería y quería tener un lápiz que no chascase los dedos. Obviamente no iba a volver al plomo, porque ya sabía que se moría, y además el plomo también mancha los dedos. ¿Ya? Entonces, ve al dueño de la carpintería. Y el dueño de la carpintería tenía un canuto con un grafito adentro y era un lápiz que no manchaba los dedos, el canuto era de oro. Entonces, ni vos ni yo lo podíamos tener. Y Johann Faber, obviamente, que era una aprendiz de carpintería, tampoco lo podía tener. Entonces, un día se va muy pensativo a su casa, tratando de lograr qué podía hacer con el grafito y que no fuese un canuto de oro. Entonces empezó un canuto de plata que es más barato, pero la plata también sale cara y el cobre también sale caro y todos los metales salen caros. Y entonces se fue a la casa, siempre tenía, el carpintero siempre tiene una especie de navaja en el bolsillo, ¿ya? Y andaba con una ramita de árbol. Entonces, y terminó sacándole punta a la ramita del árbol sin darse cuenta. Y entonces ahí se le hizo la luz. Cuestión que ideó el primer lápiz, un canuto partido por la mitad, metió la mina, la pegó adentro del canuto, cerró el canuto con pegamento también y obtuvo, le sacó punta obviamente, y obtuvo el primer lápiz. No le sacó punta, con un sacapunta no existía la navaja. Así que ahí tuvo el primer lápiz. ¿Cuál era su objetivo? Que todo el mundo tuviese el lápiz, para que los chicos en la escuela también pudiesen tomar nota en papel. ¿Existía el cuaderno? Sí, pero no para las escuelas. Existía el cuaderno para todos los que eran peritos mercantiles, es decir, el primitivo contador. ¿Ya? El libro de contabilidad, donde vos tenés el debe y el haber. Ahí sí, entonces teníamos un cuaderno. ¿Y el primer cuaderno cómo se crea? Ni sabemos quién lo crea, porque ya el formato del libro existía, es decir, la encuadernación ya existía. Pero el primer cuaderno sí sabemos que no tenía rayas. Después aparecieron las rayas, después apareció el margen superior y el margen al costado, y después apareció
el cuadriculado. ¿Ya? O sea que tuvo toda una evolución también el cuaderno. ¿Ya? A la par del lápiz. ¿Y en qué querían los chicos en la escuela? Si no había cuadernos. Esto también existía. Entonces, ¿en? Pizarroncitos. Muy bien, exactamente. Pizarrones de este tamaño, más o menos, y del pizarrón colgaba una cuerdita con una esponja. Pero no piensen en la esponja de hoy sintética. Era la esponja vegetal. ¿Ya? Es muy bueno retornar a la esponja vegetal porque esa esponja se pudre y ya está. No contamina el ambiente. ¿Ya? Bien, colgaba la esponjita y además colgaba un pedazo de pizza así. Y cuidado con agarrar y revolearle la pizza a alguien, eso no existía porque cada padre debía comprar la pizza. Y ojo con gastar demasiado, porque si no, la pedagogía paterna en esos tiempos, el sofá, obviamente, pobres criaturas. Entonces, la idea de Johann Faber era que el conocimiento quedase escrito, porque cuando terminaba la clase había que borrar ese pizarroncito, porque venía la otra clase. Y la otra clase era con el mismo docente, que fumabas 4 o 5 horas con la misma persona, como hoy pasa también en el primario. Que cae bien la señorita, que cae mal, hijo de que la tenés que fumar todo el tiempo. Eso es claro. Así que ese era el objetivo de Faber, ¿ya? Tener la posibilidad de releer en casa lo que vimos en la escuela. Y lo logró. Y el hermano logró los lápices de color, ¿ya? Los famosos Faber-Castell, ¿ya? Que venían en lata. Y la lata es antiquísima. Después pasaron a los envases de cartón, ¿ya? ¿Y cuántos colores creó? 6. Después la empresa logró los 12 y ahora la infinita cantidad de colores, ¿ya? Bien, volvemos acá con el lápiz. ¿Qué más tenemos? Con el lápiz que nace la goma. ¿Pero nace la goma paralelamente? No. ¿Qué se usaba para borrar? Para borrar el lápiz. Pan, exactamente. Miga de pan apretadita, entonces borrabas. El problema es que siempre queda algo de miga de pan, entonces guardabas ese cuaderno y a los 4 o 5 meses lo iba a buscar a todo perforado por los bichos que comen pan y que comen papel. ¿Ya? Bien. Ahí tenemos entonces la radia gummi. Gummi, simplemente goma. ¿Ya? Hay una marca de botitas acá en Rosario que se llaman gummi. Son botitas de invierno, así que ya van a aparecer en las vidrieras. ¿Ya? Y radia, tenemos el verbo radieren, y ese es el verbo borrar. Radieren. ¿Ya? Gummi. Bueno, tenemos der Textmarker, ¿ya? Textmarker. Y der Computer. Computer. Der Notizzettel, ahí vienen las esquelitas, ¿ya? Y der Kugelschreiber. Kugelschreiber. ¿Qué es un Kugelschreiber? Un avión, ¿ya? Kugel, eso significa bola. Y Schreiber, algo que escribe, ¿ya? Como Stift. Que también es algo que escribe. Así que Kugelschreiber es un escribidor de bola. Un bolígrafo. O con bola, más vale. O bueno, no importa, quedó igual realmente con la traducción. La cosa es que nadie le dice Kugelschreiber, porque es algo que tengo en el bolsillo, es algo que uso a cada rato. Entonces, ¿cómo le dicen? Kuli. K-U-L-I. Kuli. ¿Ya? Bueno, tenemos las papillas, obviamente es muy transparente la palabra porque no es alemana. ¿De qué palabra vienen las papillas? Papiro. De papiro, muy bien. Bueno, y tenemos allí Overhead Projector. Bien, cada uno con su artículo, ya
Recordemos que cuando aprendemos un vocabulario nuevo, tenemos que recordarlo con su artículo. ¿Ya? Entonces yo tengo que aprender que radia gummi no es la goma de borrar, es él, es der radia gummi. ¿Ya? Y que es cuadrado más es negro. ¿Ya? Ok. So, bueno, la cabeza no me interesa. Más lindo el ejercicio de abajo, donde tenemos Kurzsprache. Otra vez, nos trae el idioma del curso. Vamos con el A. Arbeiten Sie mit den Wörtern. Bueno, acá dice que tenemos que trabajar con el diccionario, no hace falta, vamos a ir sacando las palabras. La consigna, was passt nicht, que no corresponde. Was passt nicht? Bleistift. Bleistift mit Radiagummi. Ja, exakt. So, was passt nicht? A, B oder C? La uno que le corresponde. Kreuzen Sie an. ¿Qué hay que hacer? Marcar con una cruz. Tenemos el 1. Kurs, Text und Artikel. Entonces, lo que no corresponde es Kurs. Ya, por otro lado, más o menos. Texto y artículo funciona. Número 2. Kurzleiter. Hausaufgabe. Kursteilnehmer. Y por contexto, por palabras. ¿Qué cosa? Es. La B, Hausaufgabe. ¿Qué es Hausaufgabe? La tarea. Es un cielo. Ojo que la tarea va con calificación y la calificación se suma a la calificación final. Entonces, si no hace la tarea, tiene un 1. Sí, por supuesto. Sí. ¿Ya? Exacto. Los que hacen la tarea, aún teniendo algún error, igual tienen un 10. Ah, genial. No es por el hecho de hacerlo, por el hecho de tomarse un tiempo para arreglarlo. ¿Ya? Ahora, el que no la hizo, porque dijo, no, voy a venir a la serie de Netflix, yo, Bueno, ¿qué son los otros dos? Kurzleiter. Eso significa que todo el curso. En realidad estamos hablando de un titular. ¿Ya? Y el otro, Kurzteilnehmer, eso es el cursillista, el cursante. ¿Ya? A veces uso palabras de saco el arcón del abuelo. ¿Ya? El cursillista. Bien. Vamos con el traje. Tenemos allí Wort, Satz y Grammatik. Está medio complicado. Porque Wort, ¿qué es? ¿Y Satz qué es? No, eso es Sitz. Nein. Satz es oración. No de rezar, sino de gramática. ¿Y para qué ponemos la palabra gramática? Bueno, por él que Wort y Satz van juntas y Grammatik no. ¿Ya? Vamos con el número 4. Dialog, Seite y Gespräch. Seite. Seite, muy bien. Eso significa página. Y diálogo, se entiende, y Gespräch lo hemos visto, conversación. ¿Ya? Bien, vamos con el número 5. Raum, Übung, Aufgabe. Aufgabe. En vez de ser Hausaufgabe, Aufgabe solo. Y eso significa trabajo práctico. Ah, yo cuando te mandé la primera tarea busqué cómo era tarea en alemán y te mandé esta palabra. Ya, Aufgabe me mandaron. Sí. Bueno, pero igual, está bien. Ya. Übung es ejercicio. Raum, claro, lo vimos recién, que eso es espacio. ¿Ya? ¿Verdad? El Übungsbuch. Bien ahí, muy buena la relación. Ya. Raum es ese tipo de espacios, de relaciones en una casa donde no voy a estar mucho tiempo. Por ejemplo, en toda casa en Alemania hay algo que es, el país de Alemania, mejor dicho, hay algo que se llama Heizungsraum. Ese es el espacio, la habitación dedicada a la calefacción. ¿Qué significa
científica dedicada a la calefacción. Y ahí están todos los relojes, todas las cañerías para graduar la calefacción para toda la casa. ¿Ya? ¿Qué otro más? Hobbyraum. Eso es muy común también en una casa. Generalmente eso está en el sótano o en el altillo. ¿Ya? ¿Vieron el ático que tienen los yanquis? Que ahí hay demonios, muertos, salas de recorrido. Yo les debería de hacer un hobbyraum. O te hacen un departamentito para que cuando piden que te independizar, no me porque no te lo para que con caros. Entonces le hacen un departamentico arriba, ¿ya? Y desarmamos el hobbyraum porque yo sé que es grande, ¿ya? Bien. Tenemos ahora Unterricht, Pause y Tabelle. Tabelle, ya, porque Unterricht es la clase y Pause es el recreo o pausa. ¿Ya? Y Tabelle lo que meditar. ¿Ya? ¿No comieron nunca una golosina de Milka que se llama Lila Pause? Ajá. ¿Y qué tal es? Venga, tira. Exacto. Lo que pasa es que las locutores, hay que cagar una trompada. En vez de decir Lila Pause, te decían Lila Pause. Claro, yo trabajo, bueno, yo soy locutora, trabajo en la escuela de locución en el C18 y lo tengo así, cosa de que pronuncien correctamente alemán. Sí, No me importa. No se escribe igual que el inglés. Inglés se escribe igual que el alemán. Las lenguas no nacen en una isla cerca del continente. Las lenguas nacen en el continente y se trasladan a las islas. Cuando viste, reforman con todas las invasiones habidas y por haber, y bueno, salta el inglés. ¿Ya? So, digamos, inglés es una degeneración de alemán, sueco, noruego, danés y demás viajeros. ¿Ya? So, escuchen el dicho del carro. Vamos con un montón de oraciones para usar en clase. Wer sagt was? ¿Quién dice qué? Kursteilnehmer oder Kursteilnehmerin, feminin, ja? Oder Kursleiter oder Kursleiterin, feminin, ja? So, Nummer 1. Schlagen Sie bitte das Kurs auf Seite 11 auf. Y eso lo dijo Kursleiterin. ¿Qué dijo? Abra el libro, por favor, del curso en la página 11. El verbo schlagen, si ustedes lo buscan en el diccionario, va a decir pegar. Pegar no de pegar con plasticola, sino de sopapo. ¿Y entonces qué tiene que ver con abrir un libro? Ah, tiene que ver ese auf que está al final. El verbo schlagen más el auf del final es abrir un libro. ¿Ya? Bien. Como esto es imperativo, empieza con el verbo, agregamos un bitte. ¿Qué es bitte? Por favor, claro, exacto. Bien, vamos con la número 2. Entschuldigung, welche Seite? ¿Qué es Entschuldigung? Perdón. Ja, exacto. ¿Welche Seite? ¿Welche Seite? ¿Qué significa? ¿Cuál página? Exacto. ¿Y esto quién lo dice? Ja, Kursteilnehmer. Schön. Also Tipp. Nummer 3. Wie bitte? Cuando decimos wie bitte, eso significa ¿qué? No entendí. Wie bitte? Y si no pregunto, was ist, que hay como una palabra, ¿no? Supongo que dice la palabra Bleistift, y nadie la entiende, entonces me preguntan, was ist Bleistift? Y si no, was heißt Bleistift? El verbo heißen nosotros lo vimos con un pronombre, ¿cómo se llama? Wie heißen Sie? ¿Ya? Pero tiene también la idea de qué es, ¿ya? Por eso puedo decir tanto was ist, was heißt. Obviamente que esto lo dice Kursteilnehmer.
Kursteilnehmer oder qué. Ja. Okay. Vamos con el número 4. Ja. Was ist Bleistift? Dijo recién. Lápiz. Ah. Que lo dimos arriba. Ja? Ja. Sehr gut. Dann Nummer 4. Hausaufgabe ist Übungsbuch, Seite 8, Übung 2. Kursleiter. Ja, exakt. Sehr gut. ¿Cómo se era la pronunciación? Ja, Kursleiter oder Kursleiterin. Ja, exakt. So, dann Nummer 5. Wiederholen Sie das bitte. Wiederholen es el verbo repetir. Wiederholen Sie das bitte. Repita eso, bitte. Ja, Kursteilnehmer, exakt, sehr gut. Ja, und jetzt haben wir, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Kursteilnehmer. Kursteilnehmer, yo no entiendo eso. Ich verstehe das nicht. Wie heißt das auf Deutsch? ¿Cómo se llama eso en alemán? Supongamos que, no sé la palabra Botella, pero wie heißt das auf Deutsch? Flasche. Ja, sehr gut. Entonces, ¿quién lo dice? Ja, Kursteilnehmer. Exacto. A no ser que lo diga el Kursleiter, porque el ejercicio donde va a señalar las cosas y digan, wie heißt das auf Deutsch? Pero bueno. Okay, vamos con el Nummer 8. Schauen Sie im Wörterbuch nach. Schauen, lo tenemos en otro, no es otro. Schauen es el verbo mirar. Pero cuando uno mira todo. Pero yo no quiero que alguien mire todo. Lo que quiero es que mire algo en específico. Y eso me lo da el nach del final. Creo que hay muchas partículas que lo que hacen es darle al verbo un nuevo movimiento, ¿ya? Entonces, yo quiero que alguien mire adentro del diccionario. No que mire la tapa, no que mire lo que está arriba del escritorio, creo el diccionario, adentro. Entonces, por eso pongo ese nach al final. ¿Ya? ¿Quién lo dice? Ja, Kursteilnehmer. Nein, Kursteilnehmer, nein. Kursleiter, ja klar. Tipo, fíjate en el diccionario. Sí, está en imperativo. Sí, todas están en imperativo. Excepto algunas, como el Ich verstehe das nicht, esa no está en imperativo. ¿Ya? Bien, arbeiten Sie in Gruppen. Klar, also, ja, das ist Kursleiter. Sehr gut. Und Nummer 10. Sprechen Sie bitte langsam. Hable, por favor, lentamente. Kursteilnehmer. Kursteilnehmer, si el docente habla muy rápido, lo mismo debe ser la inversa, que se atropellen las palabras, eso es muy común, ya que alguien que habla rápido en la lengua materna, quiere también hablar rápido en la lengua extranjera, pero para mí no se entiende nada. Por ahí puede ser también el Kursleiter. Nummer 11. Schreiben Sie das Wort bitte an die Tafel. Ja, exakt. Kursleiter, que le diga un Kursteilnehmer, ya, y le pase la tiza, o el Kursteilnehmer que se lo diga al docente, ya, porque no sabe cómo se escribe la palabra. La Nummer 12. Was ist richtig? Was ist richtig? Claro, que es correcto, que está bien. ¿Ya? En un ejercicio X. Und? Ja, das ist Kursleiter. Schön. Erklären Sie das bitte. Erklären heißt es aclarar.
Aclare eso. Erklären das bitte. Ja? Kursleiterin, sí, es medio ambiguo, porque también lo puede decir un Kursteilnehmer. Ja. Beide. Ja. So, ich habe eine Frage. Ja. Ja, bestimmt. Kursteilnehmer. Und gehen Sie im Kurs herum. Esto es, camine por el curso, ¿ya? Por ejemplo, estamos haciendo un X ejercicio y entonces, bueno, vos trasladate allá para trabajar con ella como para integrar a todo el grupo y que uno trabaje con otro. Uno que para allá al fondo que trabaje con alguien de adelante, por ejemplo. Esa sería la idea de gehen Sie im Kurs herum. Entonces, Kursleiter. Ja, sehr gut. So, vamos a la nächste Seite. Y tenemos el capítulo 2. ¿Ya? Okay. Bien, lo de todo. Ja, 20 Minuten. So, lo primero que tenemos allá arriba es lo que dice en el A abajo, der Terminkalender. ¿Qué será un Terminkalender? Calendario de eventos. Calendario de eventos tiene una traducción para agenda. Porque ja, Terminkalender se dice en Alemania, pero en Suiza, en Luxemburgo, en Austria, te dicen agenda. ¿Ya? Pero claro, el libro está hecho en Alemania, que se dice Terminkalender. Bien. Arriba de todo aparece Termine, y esos son justamente reuniones, eventos, encuentros, ¿ya? Incluso también Termine son los del médico, ¿cómo se llaman? Citas. Sí, citas, sí. Ay, pero hay un nombre. No es cita con el médico. Citación tampoco sirve. Turno, dijeron. Turno. Danke. Es turno también. Dankeschön. So, tenemos allí Treffen mit Herrn Müller, 11, Etage 5, Raum 4. Treffen, eso significa encuentro. Encuentro con el señor Müller a las 11, piso 5, sala 4. ¿Ya? Eso lo tenemos el Montag 2, el lunes 2. ¿Ya? El Dienstag, el martes, Dienstag 3, tenemos Essen im Restaurant Roma. O sea que ¿qué tenemos? Comida, ¿dónde? En el restaurante Roma. Mittwoch, el miércoles. ¿Ya? Mittwoch. Teamwäsche. Sí, pero Was dice Essen? Treffen, encuentro. No, Essen. Ah, comida. ¿Comida o cena? Comida. Es mayor. Algo de comer. Y allá, Essen y Raum, Etage, eso es piso, y Raum es espacio, es decir, en este caso sala. ¿Ya? Etage, obviamente, en español alemán, esto viene del francés, ¿ya? La cosa del alemán siempre pronunciamos la E final, ¿ya? Tenemos ahora un Teambesprechung, es decir, una charla grupal, ¿ya? Y tenemos otro Treffen, un encuentro mit Frau Kraus. ¿Ya? Hay dos puntos porque nos están faltando muchos datos. ¿Ya? En el caso de Essen nos está faltando la hora. ¿Ya? Y en el caso de Treffen mit Frau Kraus nos falta el lugar y la hora. Y en el Teambesprechung lo mismo. ¿Ya? ¿Qué pasa el jueves, Donnerstag?
Alemania. En Alemania y Holanda, los dos países. ¿Qué pasó ese día? Nadie. No, fue el 5 de qué mes. ¿Cómo? ¿Qué mes estamos? Ahí mañana. Vaya, eso es feriado. El 5. ¿Y de qué mes? Vale. Ay, mayo. Ay, O sea, hoy es feriado. Hoy es feriado. ¿No? Acá, feriado en Alemania. Por suerte, no acá, porque se supone que no me quería botar la cabeza. Entonces, hoy es feriado en Alemania. ¿Por qué? En Alemania y en Holanda. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Historia, chicos. ¿Qué pasó? Algo posible. Sí, algo posible. Exacto. Algo con Pero no es que nació. Hitler. Ya, porque no festejamos eso. Ojo que los nazis hoy festejan el 19, la noche del 19 al 20 de abril. Inicio de la Segunda Guerra. No se festeja. No, me dijo que los nazis sí. Los nazis sí, pero ahora no tenemos los nazis, por suerte. Están escondidos, existen. Están activos. Pero no son oficiales. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó ese día? El fin de la Segunda Guerra. Muy bien, ahí va. Exacto. ¿Ya? Entonces, tanto en Holanda como en Alemania es día feriado. ¿Ya? Feiertag. Y el viernes, el Freitag, ¿es feriado puente? No. ¿Existen los feriados Teléfono. puentes? Sí. Teleconferencia. Sí, pero no a todo nivel social, sino que existe a nivel universitario. Entonces, si el jueves es feriado, en la universidad el viernes también. Para que los estudiantes aprovechen y vuelvan a casa de mamá, el papá, la abuelita, el tío, lo que sea. ¿Entienden? Para eso. Bien, así que sí existe. ¿Qué tenemos el viernes? El Freitag. Tenemos una Freitag. telefonconferencia. Telefonkonferenz. Una videollamada. Claro. Y tenemos un Flug nach Stuttgart. Flug, eso es vuelo. Fue un vuelo a Stuttgart. Y tenemos otra conversación, Besprechung. Y el Samstag, pero los sábados allá no Samstag. se trabaja. Tenemos un Flug nach Leipzig. Tenemos un vuelo a Leipzig, pero este es el vuelo de retorno. Porque todo lo que estaba acá es lo que pasa en alguna empresa en Leipzig. ¿Ya? ¿Dónde está Leipzig? ¿En el este o en el oeste de Alemania? ¿Qué pregunta? Está en el este. ¿Ya? Leipzig es una ciudad preciosa y cuando la ex República Democrática Alemana fue reconstruida porque la guerra la había destruido prácticamente al 98%. Ya que le quedaba un edificio, ¿ya? Y eso era todo. Y la reconstruyeron también, que reconstruyeron incluso aquellos lugares que a los comunistas no les interesaba demasiado como eran las iglesias. Pero como las iglesias también funcionan en los países de habla alemana como museos, por eso también las reconstruyeron. ¿Ya? Otra ciudad que reconstruyeron del este es Dresden. Dresden al 100%. ¿Por qué al 100%? Porque los yanquis probaron, como se hace ahora esto de probar en Palestina a ver qué bombas podemos usar en el futuro, así hacían los yanquis también en esas épocas. ¿Qué probaron los yanquis? Las primitivas bombas napalm, que después usaron en Vietnam, en Camboya, etcétera, etcétera. Y obviamente que ese tipo de bombas destruye al 100% todo. Y durante largo periodo no podés habitar el lugar. Tanta bomba tirada en Vietnam que todavía hay lugares que no se pueden pisar, que no te crece nada, que se creó un desierto. La frase que nosotros teníamos antes, acá en la facultad, ¿alguien la recuerda? Es una frase de Tácito. Los romanos hacen un desierto y a eso le llaman paz.
Y a algún decano se le ocurrió que basta, saquemos esa frase. Y esa frase está viva, ¿ya? Es lamentable. Bueno, hacia. Eso es una preposición, es na, ¿ya? Bien, vamos a ver los días de la semana. Primero la palabra semana, porque los calendarios alemanes me indican qué número de semana es del año. Y esta es la semana 18. Woche 18, ¿ya? Semana 18. Tenemos el día Montag, el día lunes. ¿Y de qué viene la palabra Montag? De la palabra Tag, eso es día, y Mont, con D al final, que eso es luna. Al igual que nuestra palabra lunes, ¿ya? Había un culto a la luna, sí, los hermanos tenían culto a los astros, ¿ya? Y el culto a la luna tenía relación directa con el culto a la inteligencia, a la mente, a la sagacidad, al planeamiento, ¿ya? Esa era la idea de luna, de Mond. Y luna, dijimos en clases anteriores que es masculino, der Mond, ¿ya? Dienstag, el día martes, no sabemos especialmente a quién estaba dedicado, porque aparece con el tiempo dedicado al servicio a la comunidad. Dienst, eso es servicio, ¿ya? Pero debe haber habido algún Dios por ahí. Lo mismo pasa con el miércoles, Mittwoch, mitad de semana, Mittelwoche. Así que debe haber habido algún Dios y después pasó a ser el día de la mitad de la semana, ¿ya? Donnerstag, en principio dedicado al dios Thor. Y Thor se escinde en otro dios. O sea que no tenemos a Thor, pero también tenemos otro dios más, que es el dios Donald. ¿Y a qué se dedicaba Donald? A hacer el ruido del trueno. A eso se dedicaba, ¿ya? Así que el jueves, en principio dedicado a Thor, y luego dedicado a la subdeidad, digamos, Donald. ¿Ya? Bien, y el viernes, Freitag. ¿Ya? Frei, cuidado que significa libre, pero no es que es un día libre. Para los hermanos, ningún día era libre. ¿Ya? Venía de Freya, ¿ya? De la diosa, cuidado con confundirla con Venus, porque esta era una diosa exclusivamente hogareña, ¿ya? Era la diosa que cuidaba a los bebés, que cuidaba la leche materna, que cuidaba los animalitos domésticos, que cuidaba el fuego del hogar, porque no nos olvidemos que si el fuego se apagaba, no tenía fuego, no tenía un encendedor. Había que estar ahí con el terrenal, dándole hasta que las ramitas se encendiesen. ¿Y eso es claro? Ok. Bien. ¿Y qué otra cosa más tenía Freya o Freya? Tenía un carro tirado por dos michis, por los abisinios matillados. Esos gatos que son de tres colores, que tienen los pelitos de tres colores, el color negro, el color gris y el color blanco. Esos eran los gatos favoritos de Freya. En realidad cuidaba de todos los michis, pero el esencial de los abisinios matillados eran los gatos con los que ella se servía para tirar de su carro. Y estos gatos tenían la capacidad de hacerse tamaño michi y hacerse tamaño león, ¿ya? Entonces, cuando Freya estaba apurada porque tenía que ir a la casa de alguien porque el bebé estaba mal, entonces los gatos se hacían enormes y llegaban muy rápido, ¿ya? Bien. Tenemos el día Samstag. La palabra Samstag es una palabra muy moderna porque llega con el judeocristianismo. Entonces, la palabra Shabbat se convierte en Sam y de ahí Samstag, ¿ya? Agregando la palabra Tag, aleluya. ¿Había alguna otra palabra? Sí. Se sigue usando en parte de Alemania solamente porque se usa mucho esta, Samstag, ¿ya? La palabra Sonnabend. Fíjense que el domingo se llama Sonntag. O sea, día del Sonne,
el sol. Y son es femenino, ¿ya? Entonces, el sábado era el Sonnabend, la noche previa al día del sol. ¿Ya? ¿Y qué significa eso, la noche previa al día del sol? ¿Qué hacemos en ese día? Lo que hacemos es preparar todo, trabajar muchísimo para festejar al otro día el día del sol. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hacía? ¿De qué trabajaban los hermanos? Y trabajaban despojando a los chicos, trabajaban sacando la raca a los animales, trabajaban barriendo un poco, no mucho. El piso, ¿por qué digo un poco? Porque el piso era de tierra. No existía en Alemania el mosaico. El mosaico viene de Grecia y de Roma. Hermano, no nada que ver con los mosaicos. Y nada que ver con los vidrios, es decir, que las casitas, las chozas, no tenían ventanas y no tenían piso. Lo que tenían era tierra apisonada. Entonces, por eso digo, saca un poco la lumbre, vamos a contar el caballo, la vaca. Eso se saca, pero se deja al sol, porque es muy combustible. Entonces, al entrar de casa, se quema la bosta, lindo saboreyo, ¿verdad? La bosta de los alimentos. ¿Ya? Bien. Entonces tenían todo previsto para festejar el otro día. ¿Cómo se festejaba? ¿Qué tomaban los hermanos? 2 bebidas. Hidromiel. Hidromiel y cerveza, obviamente. Exacto. Hidromiel y cerveza. ¿Saben hacer hidromiel? Sí. Dale, contanos. Se pone aproximadamente 1/4 de kilo de miel en una botella, se completa con agua y se puede poner un poco de levadura. Eso se deja tapado con un corcho para que pueda respirar y entre una semana a un mes, según qué tan dulce uno quiera la bebida, tiene la bebida fermentada. Ya. Bien. ¿Notaron? Había una empresa acá que yo te compré hidromiel hace muchos años, se llamaba Treachery. Y después, bueno, me compraba yo. Y nadie más. Así que bueno, cerró la empresa. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Para la clase que viene vamos a ver los meses, porque no tenemos los meses enteros, porque este calendario empieza acá en mayo, en marzo. Cuando tenemos el dictongo a y, pronunciamos a y, mayo, ¿ya? Así como cuando tenemos e y, también pronunciamos ae. Obviamente las palabras mae no eran hermanas meses, no eran una división del tiempo hermano. Entonces lo tomaron obviamente de los romanos, ¿ya? ¿Qué división tenían los hermanos? Tenían la división en días, tenían la división en meses, en estaciones del año, pero cuidado que en estaciones del año los primitivos hermanos tenían 3 estaciones nada más. El otoño no existía. ¿Por qué no existía? ¿Eh? ¿Por qué qué? El invierno está más largo, dice. El invierno era terrible. El cambio climático con el tiempo fue haciendo un otoño. La vida de María no había otoño, era el paso directo al invierno. El verano, hoy por ejemplo en Alemania, hemos llegado a tener 36 grados paso en verano. Alemania no estaba preparada. Ahora en todas partes hay ventiladores de primer perfecto. Ya no había antes. El tema es que en esos tiempos vos tenías en invierno más de 20 grados bajo cero. Hoy como máximo en el norte de Alemania puede llegar a tener 25 26 grados bajo cero. Pero en aquellos tiempos era lo normal 25 grados bajo cero. Por eso las casitas no tenían ventanas, no tenían la pelea ideal, si lo que te va a entrar es un bodo de hielo, por eso no tenían ventanas. Por eso la palabra ventana es alemán, viene del latín, ¿verdad? No tenían ventanas aquí, tampoco tenían hielo. Todas estas cosas eran suntuarias de los romanos. Tampoco tenían moda.
vestían pieles, o sea, llevaban las túnicas que tenían los romanos, sí, obviamente, aún los que llegaron. Entonces se bañaban. Ahora, por eso, el Samstag, el Sonnabend, se dedicaban a desnudarse. Ok, bueno, gente, nos vemos.